arrancando con la escuela dominical en esta mañana. Espero que estén todos bien. Saludé a la mitad, más o menos. Llegué a saludar cuando llegué. Así que arrancamos con una oración. Comenzamos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Que podemos, Señor, vernos con la iglesia, Padre, con tus hermanos, con tu cuerpo. Podemos saludarnos en este espacio, Señor, para saber cómo estamos. Te agradecemos por esta oportunidad también de venir un domingo a la mañana, de escuchar tu palabra, de aprender de vos, de conocerte más, Señor, de poder alabar tu nombre, como vamos a hacer también como iglesia dentro de poco. Celebrar la cena, Señor, es un privilegio que podamos también celebrar la cena, Señor, así que te agradecemos por este día especial para nosotros, Señor, que podamos estar atentos a lo que vos tenés para cada uno, Señor. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos entonces con esta teología bíblica que venimos estudiando, en donde vemos que el Señor nos está mostrando a lo largo de toda la historia cómo Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y a medida que los elementos van avanzando en esta línea cronológica, el Señor nos va mostrando la necesidad que tenemos una y otra vez de este Jesús, que aparece en Génesis 3:15, en donde dice que va a venir un Salvador, un Redentor, que nacerá de una mujer. Así que a lo largo de toda esta historia del Génesis hemos visto cómo el hombre constantemente ha estado en un estado de negación. Dios nos muestra una salida, Dios nos muestra una sabiduría, como vimos en el caso de los árboles, pero nosotros como seres humanos siempre tenemos esta inclinación constante de decir, yo tengo mi propia solución, tengo mi propia respuesta, confío en mí mismo. Entonces, venimos ya, estuvimos con Adán, con Eva, Caín, Abel, Set, y hemos visto cómo de nuevo con Noé ha habido un nuevo comienzo. Después con Abraham, con el pacto de Abraham, en donde Dios termina diciendo, yo te daré una tierra, yo te daré una parentela, yo te daré descendencia, porque el hombre por sí mismo no lo hace, digamos, lo hace mal. Entonces estuvimos con Abraham y ahora estamos con Isaac. Y en el final del capítulo 26 del Génesis, si me acompañan, vamos a ver cómo los conflictos familiares se van agravando, ¿no? El título de la escuela bíblica de esta mañana es Conflictos y desconfianza, una cosa así, muy de novela mexicana. Pero evidentemente vemos constantemente estos conflictos entre el matrimonio de Isaac y Rebeca, entre Isaac y Jacob, conflictos entre Jacob y Esaú, preferencias de padres con los hijos, eso también es muy común, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. Pero vayamos ahora, el primer conflicto que aparece en este texto que nos toca hoy, dije 26, es 27, Génesis 27, versículo 28. Vamos a ver cuál es el primer conflicto que aparece acá. Dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas de la hija de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Perdón, todavía no me levanté la cama. Era el 26, tenía razón al principio. 26:34, ahora sí. Digo, no me sonaba nada. Otra vez, arrancamos de cero. 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué está queriendo decir acá? ¿Qué pasó? Bueno, sabemos que Abraham y Sara tuvieron hijos. Fueron dos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Pero ahora nos cuenta que Esaú tiene una cierta edad y se va a casar. ¿Se casa con alguien de su tierra y su parentela? No, evidentemente no, ¿no? ¿Y eso qué produjo en los padres? Felicidad, alegría, disgusto, amargura, tristeza. Acá dice amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, o sea, para los dos.
Y esto es interesante porque como al principio del Génesis nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan que la consecuencia del pecado en Adán y Eva iba a producir qué cosa en ellos? Decíamos, dolores de, dolores de parto. ¿Se acuerdan que nosotros veníamos viendo hace un tiempo, analizábamos esto, que dolores de parto tal vez no tenga mucho que ver con la idea de en sí el hecho de dar a luz y que eso cause dolor, sino con qué tenía más que ver? Con la crianza de los hijos, dice Carlos, ¿no? El dolor que produce la crianza de los hijos. Entonces, eso que vemos en Génesis, la palabra dolores de parto tiene que ver con amargura, que es lo que dice acá en la palabra, con congoja. Como cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en los Gálatas, ¿se acuerdan que le dice, me hacen sufrir dolores de parto? Una cosa así, decía, ¿no? Como este dolor que a veces puede causar a alguien una expresión. Y evidentemente acá vemos que lo que vimos en Génesis, esto que Dios le dijo a Adán y Eva, lo que iba a producir el pecado es esto. Es congoja, dolor, sufrimiento por los hijos. De hecho, si nosotros vamos al capítulo 25, versículo 28, vemos cómo el conflicto en esta familia es bastante agravado en un sentido. Miren lo que dice el 25-28, un poquito más atrás. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Miren qué linda familia, ¿no? Parecía que había ciertas preferencias. O sea, el papá tenía la preferencia por el mayor y la mamá por el menor. ¿Ven? Es como que ya desde el vamos todo está como mal barajado, ¿no? Es interesante cómo de alguna manera eh, tienen estas preferencias, tienen sus miradas, no están de acuerdo y encima genera más conflictos en la casa. Cosa que no pasa hoy, o sí. No pasa preferencias así con los, ¿no? Para nada. No debe, dice Carlos, no debe. A veces de manera inconsciente, yo creo que más de uno estará de acuerdo, que a veces de manera inconsciente pasa que ven a uno de los hijos que tienen una cierta independencia tal vez. Entonces el otro no tanto, y entonces le dan mucho énfasis al otro, ¿no? Y constantemente están con el otro y sin querer terminan haciendo esta preferencia. Bueno, acá está remarcado. Sigamos con el capítulo 27, en donde evidentemente el conflicto se agrava más. Y vamos a hacer una pregunta que nos va a llamar la atención. Pero antes, leamos 27.1. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Paremos ahí con la lectura. ¿Qué estaba pasando acá? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Cuál era la condición de Isaac? ¿Cómo se veía él? Pronto a morir. Pronto a morir. Estaba ya por morir. ¿Y qué estaba haciendo él? ¿Era normal eso que dijo ahí? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo acá Isaac? Sabe que muere, ya está ciego, entonces él presume que él va a morir. De hecho no es así porque muere 43 años después. Pero él piensa que sí va a pasar. Entonces, ¿qué hace Isaac? Leímos en estos versículos. Mientras toma el té. Le va a dar la bendición a Esaú. Le va a dar la bendición a Esaú. Bien. Era primogénito, era como una ley de ellos. Ahí está, esa es la pregunta primaria. ¿Por qué le estaba dando la bendición a Esaú? Por una cuestión de costumbre, de ley, de primogenitura. No necesitaba guisado para que le dé primogenitura, ¿no? Tenía hambre, aprovechó la situación. ¿Qué dijo? Bueno, le voy a dar la primogenitura. La bendición dice acá o primogenitura. ¿Qué es la palabra que usa acá? La bendición. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué piensan? Sí, dice Marta. ¿Cuál sería? ¿Cuál se les ocurre? Sí, no era el plan de Dios, o sea, que él ahí estaba haciendo
Impecable. Se dijeron 3 posiciones recién. La primera, Carlos Seminari, dice que era una cuestión de costumbre. Era costumbre, que ahora lo vamos a ver en algunos versículos para que veamos esto. Era costumbre de que al primer hijo le des la primogenitura. O sea, se le daba a esta persona la doble herencia, a diferencia de los hermanos, ¿no? Esa era la costumbre. Pero eso implicaba que tenga una cierta responsabilidad por el resto. Pero otro punto a tener en cuenta también que decía Marta, es que estaba haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué estaba haciendo algo contrario a la voluntad de Dios? Si era costumbre. ¿Qué se les ocurre? Ahí está. Dios le había dicho que el mayor servirá al menor, ¿verdad? Fijémonos, repasemos un toque. Un poquito antes, en el versículo 25, capítulo 25, perdón, versículo 22. 25-22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, ¿Isaac sabía de esta situación o no? ¿A quién le dijo Dios esto? A Isaac, a ella. ¿A quién? A Rebeca. Bueno, entonces en primera instancia, la que sabía, digamos, era Rebeca. Pero Isaac debería saber o no. Y sí, Isaac sabía. Entonces otro punto que recién Marta decía que es importante, es que si algo supuestamente tan natural, normal, conforme a las costumbres, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no estaba, aunque sea su esposa y su otro hijo Jacob en esa situación? ¿O no? Si era normal y era costumbre. ¿Por qué no le dio la bendición estando ahí? Evidentemente, Isaac era consciente que estaba haciendo algo conforme a sus propias fuerzas. ¿Ven? Otro punto a tener en cuenta de por qué quiso dar la bendición. Porque la bendición y la primogenitura, ¿es lo mismo o no? Quedó eso por responder. ¿Qué hemos dicho? No, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Porque la primogenitura era algo, digamos, natural por ser el primero, pero la bendición, solo Dios podía dar la bendición. Está bien que acá la daba, pero como representante de Dios, pero no hizo lo que tendría que haber hecho. Se supone que la bendición, como dice Marta, la da Dios. Evidentemente el hombre confía en el hombre en este caso. Pero sí era costumbre que la bendición era como un testamento. Era como antes de morir, cuando vos dejás asentado por escrito hoy en día lo que querés que se haga con tus bienes y demás. De alguna manera en aquel tiempo se usaba eso, ¿no? De decir, bueno, yo en mis últimos días de muerte quiero que se cumpla esto, esto y esto. Entonces de alguna manera estaban pensando Isaac en qué darle al hijo mayor. Pero la realidad es que el testamento, lo que acabamos de leer, que lo que vamos a leer ahora, mejor dicho, tiene que ver con la primogenitura. O sea, él estaba poniendo en primer lugar al mayor. ¿Y por qué será entonces que estaba poniendo al mayor? Si vemos en el capítulo 25, versículo 27, podemos intuir un poco más cómo puede ser de que Isaac tenía esta preferencia fija en la cabeza. Dios ya le había hablado, Dios ya había dicho que el mayor va a servir al menor, sí que son 2 naciones, pero es como que Isaac tiene una mirada mucho más personal, mucho más humana. Fíjense por qué, miren lo que dice en el versículo 27 del 25. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Ven? ¿Cómo era uno y cómo era el otro? Evidentemente diferente, opuesto. ¿Por qué? No nos olvidemos que los hombres de casa ya desde la antigüedad implicaba como una autoridad, como una cosa totalmente diferente, que se ponía sobre el otro que era quieto, que estaba en su tienda y en su casa. Evidentemente, como dice alguien, la vida de Jacob no tiene rating, ¿no? O
sea, Jacob, si vemos otra vez como dice, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Suena bien, varonil, que trae sustento a la casa, como acá nuestro amigo Pablito, un hombre de campo, que trae sustento, que tiene pasta de líder, digamos, ¿no? Esa es la observancia que hace Isaac. La observancia que hacen muchos en la Biblia y que hacemos nosotros, ¿o no? Nosotros confiamos en las habilidades del hombre, confiamos en lo que nosotros creemos que podemos hacer. Pero Dios dice, no se trata de tu confianza ni de tus habilidades, se trata de Dios, ¿no? Tal cual, ¿no? ¿Por qué será que era muy valorado ser cazador en aquel tiempo? Y porque da la implicancia que está preparado para la guerra, que tiene fuerza, que es valiente, que va adelante. Ahí está. Primero, que trae sustento a la casa. Eso es un montón. Un gran cazador. ¿Quién fue un gran cazador, dice Carlos? Nimrod. ¿Y cómo era visto Nimrod? Como un grosso, un héroe, ¿verdad? Acá pasa lo mismo. Evidentemente se repite la historia. Isaac ve a Esaú como un héroe, como un, dice, hombre de casa, hombre de campo, un hombre con disciplina, hombre ágil, fuerte, como decía recién Marcela, una persona que si vos comparás y contraste con él, con Jacob, dice que era un hombre, ¿cuál es la palabra que tienen ustedes? Tranquilo, quieto, otra versión, sosegado, ¿qué más? Hay algunas versiones que le pegan más, en el hebreo es tam. Hay algunas versiones que le pegan más con la palabra quieto. ¿Alguno tiene la NTV? Pachorrientos, dice. Ah, muy bien. ¿La raíz, Becky? Íntegro, justo. Tiene que ver con eso. Está más ligado al carácter. Es cierto que acá parece que estuviera hablando de una cuestión sedentaria. Esaú es activo, rápido, y Jacob está en su tienda, quieto. Pero acá justo la palabra tam que usa está ligado más bien a su carácter, a una persona que no era como en el caso de Esaú, efusivo, tal vez con cierto carácter muy fuerte por sobre el otro, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. La palabra quieto tam, tengo acá un comentario, dice, la palabra hebrea traducida como quieto lleva el sentido de completo, como de íntegro que decía Becky recién, en vez de alguien que es débil o afeminado. Algunas traducciones dicen manso, que la NTV dice manso. La palabra hebrea manso se usa en Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Ven? Ahí la idea. Entonces, lo que está tratando de ver acá es que es interesante, ¿no? Cómo Isaac prefiere a una persona, tal vez hasta agresiva, pero que sea fuerte y que traiga seguridad a la familia, cuando Dios busca al más débil, al más manso en este caso. Pero la realidad, que seguimos con la narrativa, no pareciera que fuera tan manso, ¿no? Vemos que Jacob, gracias. Que Jacob es una persona que hace honor a su nombre. ¿Qué significa Jacob? ¿Se acuerdan? Engañador. O sea que evidentemente no parece tan manso ni tan íntegro, todo lo contrario, una persona que engaña. Acompáñenme a Deuteronomio 21, del 15 al 17, para dejar un poquito más en claro el tema de las diferencias que hay entre lo que es las bendiciones y la primogenitura. Y ya seguimos con la otra parte, que me quedó pendiente eso. 21, del 15 al 17. ¿Alguno lo quiere leer? ¿Se anima? 15 al 17. Sí. Tomemos el caso de un hombre que tiene dos esposas y que ama a una de ellas pero no a la otra. Ambas le dan hijos y el primogénito es el hijo de la mujer a quien no ama. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no dará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama,
y lo preferirá en perjuicio de su verdadero primogénito, es decir, el hijo de la esposa a quien no ama. Más bien reconocerá a este como el primogénito y le dará el doble de las posesiones que le correspondan. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. Bueno, ¿qué vemos acá entonces? Evidentemente la primogenitura era muy importante, ¿no? Darle el doble al primero que nace. Era común, podemos recordar algunas historias en la Biblia, en donde un marido tenía más de una esposa, ¿no? Y puede ser que la esposa, en este caso, no sea amada, ¿no? O que el marido prefiere más a una que a la otra. ¿Les recuerda a alguien en alguna historia esto? Jacob, ¿con quién? Con Lea y Rebeca. ¿Se acuerdan la historia? Que ahora lo vamos a ver dentro de poco, también más adelante. Pero acá dice, si tu primer hijo es con la esposa que vos, acá dice, no amás, sigue siendo tu primogénito. O sea, tiene que tener la doble porción de herencia, sí o sí. Eso es lo que está explicando y enseñando la importancia, ¿no? Pero puede ser también que sea el caso de que la primogenitura se dé a otro, ¿no? O no sea para la persona que corresponde. Eso puede ser también. Como en el caso, acompáñenme a Primera Crónica 5, 1 y 2. Acá podemos ver cuál es el motivo. Crónica 5, 1, 2. Vemos el motivo por el cual la primogenitura también se da, de que no necesariamente es para el primer hijo, ¿ven? O sea, puede ser esto, Isaac, por ahí no lo tenía muy resuelto. ¿Alguno lo quiere leer? 5:1-2. Sí. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Qué pasó acá? De parte de Jacob, ¿quién era el más grande de los hijos? Rubén. ¿Y qué pasó acá? Que ya no fue la primogenitura para él. ¿Qué hubo en el medio? ¿Qué dice acá? Algo malo que hizo. Algo malo que hizo. ¿Ven? En esta versión dice, más como violó el lecho de su padre. Violó el lecho de su padre, perdió la primogenitura. ¿Qué significará esto? Deshonró a su padre. Es tal cual, eso fue lo que pasó. ¿Por qué se daba esto? ¿Se acuerdan que lo veníamos viendo hace un tiempo? Lucha de poder. Era tratar de ocupar su lugar, de cierta manera. Tratar de ocupar el lugar del padre, ¿no? Era costumbre en aquel tiempo querer tener, ¿no?, el lugar de autoridad, era acostarse con la esposa del padre, ¿no? Entonces Rubén, o sea, como decía Francisca recién, ¿cómo? Ujú. Sí. Era buscar ese lugar, pero como seguimos viendo y haciendo énfasis en que ese lugar a él ya le correspondía, era simplemente esperar su tiempo, pero así como él, nosotros también siempre estamos tomando decisiones a nuestra manera, o sea, esto es para mí, pero no se va a hacer a la manera de Dios, sino se va a hacer a mi manera. Ahí está, ¿no? Constantemente, como dice Belén, es si era el primogénito, si ya tenía la primogenitura, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿No? Evidentemente, en este caso Rubén quería apurar sus tiempos. Entendía cuál era su destino, podríamos decir, pero él apuraba sus tiempos conforme a sus fuerzas, a sus maneras. Génesis 35:22 explica lo que recién decía Francisca. Aconteció cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron dos. Israel es Jacob, estamos hablando, ¿no? O sea que se enteró Jacob de la situación. Por eso en Génesis 49, leamos 1 o 2 versículos y ya terminamos con esta idea.
Génesis 49, vemos lo que decíamos recién de la bendición antes de morir. ¿Recuerdan? Que la bendición era como un testamento, las últimas palabras de alguien que va a morir. Pero vemos en el versículo 8 del capítulo 49 de Génesis que Jacob está por morir y dice algunas palabras. En este caso, las palabras de Jacob son de carácter, podríamos decir, escatológico, ¿no? Algo que va a suceder. Y es interesante cómo habla en este caso de Judá, que va a venir Cristo. Fíjense el versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, el cetro habla de un gobierno, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas, su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. ¿Qué está diciendo acá Jacob? Están sus últimas palabras, diciendo que algo iba a pasar por parte de Judá. Pero lo que queremos ver ahora, en este contexto, es en el versículo 3, que habla de lo que hablamos de recién de la primogenitura. 49.3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Hasta ahí estamos bien. Pero el versículo 4, fíjense, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado, lo que decía Belén recién. Más allá de la situación en sí que había hecho, era esta idea de querer subirse ante el tiempo al estrado, estar en una posición de autoridad. Así que por este motivo, por esta razón, ¿qué pasó con Rubén? ¿Tuvo o no tuvo la primogenitura? No, no lo tuvo. Volvamos entonces al capítulo 26, final, o 27 mejor dicho, al inicio. Y vamos a ver ahora, ya analicemos bastante a Isaac, una persona que conforme a los ojos de él mismo. Él confía en un hijo que prefiere estar con una mujer que no era de su tierra ni de su parentela. Prefiere igual poner por encima a un hombre que trae sustento a la casa. Porque dice en un momento, habíamos leído, que él come de lo que caza Esaú. Entonces, veamos ahora y analicemos un poco la situación de Rebeca. ¿Qué es lo que hace Rebeca frente a esto? Versículo 5. Dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces hasta ahí vamos bien. Isaac le dice a Esaú, bueno, son las últimas palabras, pero antes que te dé la bendición, anda a cazar y yo voy a comer de tu casa. Pero detrás de una cortina, podríamos decir, estaban escuchando a Rebeca. Y Rebeca quiere accionar, quiere hacer algo. Versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga, en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora el ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Qué pasa acá? ¿Qué está haciendo Rebeca? Tenemos que analizarla así muy por arriba. Dios le había prometido que en realidad la bendición o la primogenitura o el primero iba a ser de Jacob. Y sin embargo, ella altera o lo hace por sus propios medios, ¿no es cierto? Ya tenía la palabra de Dios, sin embargo, usa un recurso engañoso para obtener algo que ya Dios le había prometido. Bien, ¿no? Como dice Cris, evidentemente, ¿sabía o no sabía Rebeca de esto? Sabía. ¿Qué hace Rebeca? ¿Cómo? No escuché.
manipula. Si leemos un poquito, su hijo no estaba de acuerdo con eso, pero ella prácticamente lo obligó, le dijo que no importaba porque él dijo, si mi papá me encuentra en esto, me va a maldecir. Y ella dijo, no, haz lo que yo te diga y la maldición va a ser sobre mí. O sea, ¿Su hijo estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con lo que dice Rebeca? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dijo sí? Marcelo. Vale, estaba la idea de... Pasa que no era tan fácil, che, si me agarra va a ser peor. Yo creo que sí, pero que tenía miedo a las consecuencias. Ah, entonces es otra cosa, ¿no? Creo que el problema más profundo es que los esposos tendrían que haber hablado esto. O sea, Ahí está, un buen punto. los hijos, o sea, cuando tu padre me dijo, tu mamá me dijo, Andala con tu papá, andala con tu mamá, con tu... tu mamá me dijo que sí, bueno. Había dos bandos. Acá hay una división desde el principio, o sea, los padres no se ponían de acuerdo sobre algo que Dios ya había revelado y entonces cada uno estaba armando su artimaña para ver cómo llevar a cabo su objetivo. Uno quería que uno sea el primero, otro el otro, entonces... ¿Y por qué, como dice, cada uno está armando su artimaña? Porque no aceptaban los tiempos de Dios. Claro, es lo mismo que con Abraham y con Sara. Dios les había prometido un hijo, pero dijeron, bueno, se está tardando, hagamos algo. Ahí está. En este caso es lo mismo. Ahí tenemos un claro ejemplo que dice Ari. Ya tenían la promesa, como en el caso de Abraham y Sara, Isaac iba a venir. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace en este caso Rebeca, como en el caso de Sara, ¿no? Ana recién lo decía. Yo pienso de que Dios ya había tomado su decisión de bendecir a Jacob. De una manera o de otra, Jacob iba a ser el elegido, ya era el elegido. Lo que vemos acá son las consecuencias de cuando los seres humanos queremos intervenir en los planes de Dios, porque después la lucha que se da entre Jacob y Esaú proviene de esta decisión, Ahí está, muy bien. no de la decisión de Dios. Ahí está, ¿no? Fíjense cómo dice recién Néstor. Ya Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito ahí. Ahora, ¿qué hicieron Isaac? ¿Qué hizo Rebeca? ¿Qué hizo Jacob y Esaú? Sí, orquestaron toda una situación. Ahí está. Forzaron una situación con consecuencias a futuro. Recién Néstor mencionaba que, bueno, de Esaú, ¿qué nación surge? Edom. ¿Qué pasó con los edomitas? Enemigos, ¿no? Entonces, evidentemente hay consecuencias, ¿no? Por no confiar en Dios, como decía Cris recién. Ya Rebeca sabía, pero él por su fuerza quería resolver las cosas, ¿no? No confiaba en Dios. Becky. Siendo algo que viene de Dios, el hombre puede meterse y generar estas malas consecuencias, siendo algo bueno en teoría, como es lo que estaba planteando Rebeca, que era promesa de Dios. Evidentemente era algo bueno lo que parecía, ¿no? Porque, como dice Becky, lo que estaba tratando de hacer es llegar al mismo punto que Dios había hecho. Pero el punto y el problema acá es que no estaban confiando en los tiempos de Dios. También, porque si Dios le dijo eso, ¿para qué tuvieron que forzar la situación? Y ansiedad. Falta de fe, ansiedad. No sé si les pasa lo mismo, pero es lo que nos pasa a nosotros. Trastorno de ansiedad. ¿Cómo? Perdón. Trastorno de ansiedad, lo escuché. decidí que en toda historia que yo leyera en la Biblia iba a marcar el árbol del bien, porque a mí eso Está buenísimo. el árbol del bien y del mal, que son mis decisiones, que son lo que yo considero bueno, y el árbol de la vida, que es la voluntad del Señor. Entonces, con esos dos patrones yo me he ido leyendo la Biblia, y es tan maravilloso porque de verdad que se marca, tú puedes ver siempre la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, siempre, y la voluntad del hombre, que siempre es manipular, engañar, mentir, y en todas las historias que vemos en la Biblia, tú vas a, o sea, si nos ponemos, y los invito a que lo hagan, si nos ponemos a buscar ese patrón, lo vamos a encontrar. Lo acabamos de ver lo vimos en Abraham, también, Constantemente, que empieza de verdad. desde allá, y es eso, y lo que estamos Es la decisión, como dice Belén, que toma uno de tomar del árbol de la vida, o sea, obrar conforme a su sabiduría, o del árbol de la ciencia y bien y el mal, lo que yo creo que para mí está bien, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacíamos, que faltó responder en el versículo 11, está la respuesta, si Jacob estaba de acuerdo. Unos dijeron que sí,
otros dijeron que no, otros que sí, pero tenían miedo. Dice, y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí bendición y no maldición y no bendición. ¿Cuál es la intención de Jacob? ¿Era no engañar a su padre? Era no ser descubierto. Chanta, ¿ven? Ahí, o sea, estaba igual con la mamá, digamos, ¿no? Estaba en la misma. Otra cosa que podemos tener y observar en el versículo 8, quise ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Interesante, ¿no? Esta palabra, escuchar la voz, ¿no? ¿A qué les hace acordar? ¿A qué voz escuchaba? Versículo 15 se repite otra vez, pero vamos a seguir un poco más rápido porque ya estamos al final. Versículo 14. Entonces, él fue y los tomó. Ya Jacob empieza a actuar conforme al consejo de la mamá. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Interesante que la palabra tomad, que se repite 2 veces acá en el versículo, es la misma palabra que se utiliza en la narrativa en Génesis cuando tomó Eva del fruto, ¿no? Esto de obrar conforme, como decía Belén recién, a sus propios deseos, buscar de su propia sabiduría y tomar sus propias decisiones. Acá vemos otra vez este mismo patrón de tomar. El hombre constantemente tomando sus decisiones. Y acá se vuelve a repetir otra cosa que pasa también en el inicio, que esto nos muestra una y otra vez que el hombre siempre cae en la misma. Esto de el engaño y qué otro elemento en la historia. A ver si se acuerdan. ¿Qué hizo Rebeca? ¿Qué hizo Rebeca con Jacob? Dice, tomó, ¿qué cosa? Los vestidos de Saúl, su hijo mayor. ¿Y qué hizo con esos vestidos? Con esas pieles. Vistió a Jacob. ¿Se acuerdan algo parecido en la historia? ¿Les suena? Que haya engaño y que después sea cubierto con pieles la persona. Ahí está, ¿no? Ahí vemos, otra vez la misma idea. Eso pasa en otras historias que no hacemos tiempo de ver. Versículo 18. Entonces este fue a su padre, dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. O sea, no para de mentir, Jacob, ¿no? No para de hacer alusión a su nombre. Engaño. Otro punto que es bueno, que dice Marta, es aprovecharse del otro, de la debilidad de otro, ¿no? Otra cosa que vemos acá. Saltemos a la bendición, porque ya estamos al final. Pablo. No es verdad. Buen punto, ¿no? Más. Versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dijo pues, te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvanle los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. ¿De qué trata esta bendición entonces? De la presencia de Dios, dice Belén. ¿Qué más? Muy bien, tiene sentido. ¿Por qué? La presencia de Dios. Ellos veían como que los bienes, la riqueza, era la añadidura de que Dios estuviera con una persona. Es algo más. Versículo 28 dice, Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia del trigo y de mosto. ¿Qué está hablando acá? Fructificar. Ahí está, lo dijo Martín. Es eso. Lo que vemos desde el principio de multiplicar y fructificar
se fue pasando, hasta ahora estamos en Isaac, ¿no? Abraham e Isaac. Después vamos a ver en Jacob, y después vemos que esto se cumple en ¿quién? En Jesús. Entonces, otra vez lo mismo, y serás de bendición, versículo 29 al final, y benditos los que te bendijeran, ¿no? Esta idea de multiplicar, fructificar, ser de bendición, se repite otra vez. Pero bueno, en el momento, como esto es un drama, es una novela, podemos decir, en el momento que Jacob se va, ¿quién llega? Esaú. Es lo que dice en el 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, o sea, fue que casi entra en el camino. ¿Ven? Casi antes, ahí mismo. Entonces también se repite lo mismo. Bueno, hizo él también guisados y trajo a su padre, dijo, levántese mi padre, versículo 31, coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito de Esaú. ¿Cuál fue la reacción de Isaac? Se estremeció grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí antes? 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grave y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Acá la palabra engaño, en otras versiones, o lo que usa acá es astucia. ¿Quién vino y con astucia engañó? La serpiente. ¿Eh? Otra vez, en la teología bíblica, cómo hay elementos que nos van llevando. Bueno, a ver cómo terminamos. Versículo 38. Pasemos. Esaú respondió a su padre, ¿no tiene más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío, y alzó su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, serás tu habitación, ahí está la bendición para Esaú, ¿no? En grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás tu yugo de tu cerviz, o de tu cerviz. Vemos entonces acá otra palabra de bendición que tiene ese carácter profético al final también, cuando dice que descargarás tu yugo de tu cerviz, habla de toda la nación de Edom, de esta guerra entre Israel y Edom, que esto va a pasar. Pero bueno, ¿cuál es la reacción de Jacob? Y ya vamos así terminando. ¿Qué hace Jacob después de eso? Huye. ¿Por qué huye? Tenía miedo que lo maten. Bien. ¿Cómo habíamos dicho que era Esaú? Rápido, con la casa, hombre de campo. Tenía miedo, ¿no, Jacob? Y por consejo de Rebeca le dice, andate. ¿Andate para dónde? A su pariente. ¿Alguno sabe dónde queda? Estoy buscando el versículo para resaltar a eso. 43. Para Aram, muy bien. 43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, otra vez esta palabra, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Interesante, ¿dónde queda Aram? Porque ya siempre decimos lo mismo. ¿Para dónde queda? ¿Para el oriente o para el occidente? Huye para el oriente. ¿Quién huyó para el oriente? Caín. ¿Ven? ¿Qué implica el oriente según el antiguo cercano oriente en el contexto bíblico? ¿Qué es el oriente? ¿Cerca o lejos de Dios? Lejos de Dios. O sea, la consecuencia, ya cerrando con la idea, la consecuencia de obrar conforme a nuestras propias fuerzas, nuestras propias ideas, creernos que podemos resolver las cosas por nosotros mismos, no confiando en Dios, produce estar lejos de Dios. Eso es lo que vemos acá, ¿no? Dice que fue hacia el oriente, hacia Aram, ahí dice a la casa de Labán, donde conoce a la esposa después, ¿no? Dice, huyó como un errante. O sea, constantemente vemos en las escrituras esta idea de que obrar conforme a nuestras propias fuerzas produce alejarnos de Dios. Por eso vemos en Cristo, una vez más, que confiando en Él podemos estar más cerca de Dios, ¿no? Y vemos esta idea de que el hombre siempre ha querido tomar sus propias decisiones, siempre. No ha confiado en Dios constantemente, pero a pesar de eso Él ha estado atrás de nosotros, de bambalinas,
para contenernos, para acercarnos a Él, que es lo que vamos a ver más adelante. Sabemos que en Cristo podemos encontrar esta cercanía con el Padre. Amén. Oramos y perdón, nos pasamos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por entender un poco más, Señor, tu palabra, tu voluntad, tu sabiduría, porque podamos entender que somos como toda esta familia. Somos como Isaac, como Rebeca, somos como Esaú, somos como Jacob, somos engañadores, queremos imponernos por sobre el otro, queremos resolver los conflictos por nuestras cuentas, Señor, no confiamos en vos, pero reconocemos que a pesar de eso, tu gracia, tu misericordia está esperándonos. Por eso te agradecemos, Padre, por este tiempo que podemos conocerte un poco más y podemos expresar de esta vida en nosotros hacia otros. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.